vacuna. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad, ¿no? Pero que no es infecciosa, que sino obedece básicamente a fenómenos alérgicos e inflamatorios, que es el asma, ¿no? ¿El asma qué cosa? El asma es la enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, ¿no? En donde tiene un papel destacado un montón de células mediadoras inflamatorias, ¿no? Enfermedad inflamatoria crónica. ¿Eso qué significa? Que el tratamiento de base son los antiinflamatorios, pues, ¿no? Entre ellos los corticoides. La definición incluye algunas cosas características del punto de vista clínico. Uno, la presencia de obstrucción bronquial, que puede ser reversible con o sin beta 2, pues, ¿no? Ya el paciente asmático puede mejorar sin beta 2, puede mejorar, ya, como también puede empeorar, pues, ¿no? La presencia de hiperreactividad, o sea, el paciente asmático va caminando, está bien, de pronto un carro bota humo, inhala y comienza a toser, ¿no? La auscultan y comienzan a prender sibilantes, etcétera, ¿no? O está caminando, alguien usa perfume, inhala, eso produce hiperreactividad y comienza nuevamente a tener la característica obstrucción bronquial. Y característicamente la inflamación, que va a cursar con aumento de la secreción. Por eso que el paciente asmático, cuando tose, ¿no?, bota una secreción media babosa, blanquecina. Esa es toda la respuesta inflamatoria cuando ocurre bastante obstrucción, pues, ¿no? Yo estoy seguro que más o menos acá habrá un 20% de asmáticos, ¿no?, que es la estadística más o menos que manejamos, ¿ya? Casi 20% de la población de acá de Lima son asmáticos, ¿ya? Y cada año va a ser más, pues, ¿no? Es más frecuente, ¿ya?, en niños que en niñas, en una proporción de 2:1. Y en la pubertad tiende a igualar, aunque en la etapa de la pubertad el asma comienza a disminuir. Generalmente entre los 8 y los 11 años, ya la población asmática ya comienza a recuperarse y entre comillas a desaparecer, pues, ¿no? Ya del 100% de niños de 2, 3, 4, 5 años que son asmáticos, ya ese asma, el 90% casi se cura entre los 8 y los 11 años. ¿Quiénes? De repente aquellos que hagan formas leves, aquellos que no tienen componente IgE negativo, que no tienen antecedentes familiares, etcétera, pues, ¿no? El riesgo de padecer asma en familia de primer grado obviamente es alto, pues, ¿no? Por ejemplo, si la mamá es asmática, ya el hijo, 90% de probabilidad de que sea asmático. Si la mamá y el papá es asmático, el hijo, 99.9% que sea asmático, salvo que no sea el padre, pues, ¿no? Casi siempre es asmático, siempre, ¿no? Entonces es bien alta la posibilidad de que sea asmático, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, también se sabe que en el 30% de la población, ya a veces tienen asma y no tienen ningún antecedente familiar o epidemiológico, ¿no? Y 30% de asmáticos o 20% de asmáticos debutan con una crisis severa, ¿no? O sea, ese es al azar, ¿no? Y otra cosa, que las infecciones virales, entre ellos el virus de respiratoria, rinovirus, adenovirus, muchas veces se encuentra cierta asociación para que estos pacientes desarrollen a la larga asma, pues, pero todavía no es controversial. En la etiología existen una serie de aeroalergenos que favorecen la broncoconstricción, ¿no? El polen, ácaros, caspa animales, hongos, etcétera, ¿no? O irritantes específicos como el humo del tabaco, ¿no?, producto de la combustión intradomiciliaria. Por ejemplo, hay hogares que usan leña, o hogares que usan queroseno, etcétera, ¿no? La contaminación, solventes orgánicos, etcétera, ¿no? Niño que tose en Lima, asmático, ¿no? Niño que tose en la sierra, tuberculosis, ¿ya? ¿No? Entonces es así. En la sierra casi no hay asma, ¿no?, porque el clima es más silvestre, más puro, todo eso, ¿no? En cambio acá en Lima, la contaminación, la vía artificial que llevamos, celulares, DVD, no sé, cable, una serie de cosas, ¿no?, hace que contaminemos bastante el ambiente, pues, ¿no? Entonces existen contaminantes ambientales naturales, ¿no?, el polen, ácaros, polvo, etcétera, pues, ¿no? ¿Ya? Sugiere asma cuando, ¿no?, la tos o los síntomas clínicos empeoran cuando aumenta en presencia de animales de pelaje, cuando usan perfume y comienzan a toser, cuando usan, por ejemplo, AINES, comienzan a toser, cuando comienzan a hacer actividad física, comienzan a toser, polen, humo, tabaco, leña, cambios emocionales, etcétera, pues, ¿no? Dentro de la fisiopatología, generalmente el asma, como ya mencioné, es una respuesta inflamatoria exagerada, ¿no?, en donde existe un desbalance de los TH1 en frente a los TH2. Va a haber mediadores celulares. Entre ellos tenemos los eosinófilos, los linfocitos y los monocitos, y los mediadores humorales, ¿no?, que son las citoquinas y las histaminas y leucotrienos. Y va a tener también un componente del sistema nervioso autonómico, ¿no? Por eso que muchas veces el estrés desencadena también cuadros de broncoespasmo. En la fisiopatología, ya
va a haber un desbalance a favor de la respuesta inflamatoria, pues, ¿no? Todos nosotros sabemos que existen interleuquinas inflamatorias e interleuquinas antiinflamatorias, ¿no? En el caso del asma, ya va a haber un aumento a favor de las interleuquinas inflamatorias y poca cantidad de interleuquinas antiinflamatorias. Este desbalance va a generar que la respuesta inflamatoria sea más exagerada, pues, ¿no? Y esto a la larga va a originar ¿qué cosa? Secreción, una IG un poco más aumentada, aunque no en todos los asmáticos, y la presencia de mastocitosis y eosinofilia en las mucosas. Por lo que se ha indicado que probablemente exista es que la presencia de estas interleuquinas 4, 5, 6, 9 y 13 no tenga un papel preponderante en el paciente con asma, ¿no? Este es un gráfico ya donde vemos la respuesta, los TH, ¿no? TH4, va a haber una gran cantidad de respuesta inflamatoria, fundamentalmente linfoquinas y interferón gamma, y esta va a quedar una gran cantidad de respuesta inflamatoria a nivel celular, a nivel de la célula bronquial, pues, ¿no? Y va a haber una gran cantidad de respuesta, ¿no? Donde incluyen los IgE, los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, etcétera, ¿no? Y todo ello que va a originar secreción bronquial. Esta secreción bronquial va a originar broncoconstricción y una obstrucción de la vía aérea. Y eso obviamente clínicamente se va a manifestar como sibilantes, broncoespasmo, inspiración prolongada, tórax silente, etcétera, pues, ¿no? Bueno, es casi lo mismo. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar ¿qué cosa? Un edema en la mucosa, producto de la inflamación. Vamos a encontrar una broncoconstricción porque el músculo liso va a comenzar a contraerse cada vez más para tratar de vencer esa broncoconstricción. A la larga este músculo liso que se contrae cada rato, ustedes saben, órgano que no se usa se atrofia, órgano que se usa bastante se hipertrofia, o sea va a ocurrir una hipertrofia de los músculos lisos y va a ocurrir también gran cantidad de tejido fibroso, colágeno, etcétera, y todo este fenómeno inflamatorio a la larga lleva al fenómeno de la remodelación, pues, ¿no? Para evitar la remodelación, por eso se usa corticoides inhalatorios por largo tiempo, ¿no? Para evitar esto. Estos pacientes también pueden formar tapones de moco, por eso que una de las complicaciones del asma es la atelectasia. Va a haber también infiltración de las células inflamatorias en la submucosa y engrosamiento de la membrana. Esto más hipertrofia del músculo liso se llama fenómeno de la remodelación, pues, ¿no? Y acá vemos en la endoscopía, ¿ya? El calibre normal de los bronquios en la imagen endoscópica, ¿no? Y acá va a comenzar a aumentar, no sé muy bien ahí. Y acá va a estar totalmente engrosado, ¿no? El lumen bronquial pequeñísimo, ¿no? Y alrededor gran cantidad de tejido fibroso colágeno, ¿ya? El cuadro clínico característico son los sibilantes. En grado más severo la hipoxemia que va a llevar a la cianosis, ¿ya? La disminución de ausencia de murmullo vesicular, expiración, sibilantes, taquicardia, pulso paradójico, etcétera. En grado más severo cuando existe mucha severidad, no mucha hipoxemia, compromiso de la conciencia. Existen diversos scores para valorar al paciente asmático. El score más usado es el score de Birman y Pearson, modificado por tal, pues, ¿no? Cuyos parámetros son la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilantes, cianosis y retracciones. De acuerdo a la edad hay un valor de puntuación, pues, ¿no? Una frecuencia respiratoria menor de 40 y menor de 6 meses es 0. Conforme va aumentando, de acuerdo a la edad va puntuando. Y según ello, vamos a clasificar. Leve, cuando el score de Taussig es menor de 5, moderado es de 6 a 8 y severo más de 9. Y esto permite, ¿qué cosa? ¿No? Tomar cierta actitud terapéutica, ¿ya? Ahora, existe otra clasificación también del asma bronquial, ¿no? Por ejemplo, intermitente, persistente leve, persistente moderada o persistente grave, ya que cada vez se está cambiando también la forma de clasificación. Y según esto vamos a ver, actualmente tiene otra forma de clasificación, pero no se las pongo porque estoy seguro que no se lo harán en el examen, pues, ¿no? Ya esta es la forma clásica de clasificación del asma, ¿ya? Actualmente ustedes leen el GINA a partir del año pasado, esto ha cambiado, pero eso no lo van a poner en el examen. Ya los síntomas de intermitente es intermitente leve, menos de un mes, asintomático entre episodios. Y la función pulmonar es casi normal con una variabilidad menor al 20%. Persistente leve, cuando las persistencias son leves, más de un mes o menos de una semana, asma nocturna, pero menor de una vez al mes, o sea que el niño se levante menos de una vez al mes para toser, ¿ya? O asintomático entre episodios, igualito. En la espirometría ya vamos a encontrar una variabilidad de 20 a 30% o el flujo respiratorio pico de mayor a 80%, ¿no? Y el persistente moderado, más de una sintomatología por semana o menos de uno por día, asma nocturno que se levanta por lo menos 3 veces o menos, o un poquito menos para toser, y que el beta antagonista lo usa cada 2 días, cada 3 días, cada rato está con su beta antagonista, pues, ¿no? Y en la espirometría una variabilidad mayor al 30%. El persistente grave, ya cuando existen exacerbaciones frecuentes, el paciente va cada rato a la emergencia para que lo nebulice,
todos los días casi tose en la noche, antes de dormir, corre, sube la escalera, se cansa, pues, ¿no? Y tiene una variabilidad por la espirometría mayor al 30%. Entonces, los pacientes son persistente grave. Del persistente leve para arriba, se debe usar siempre medicación preventiva, o sea, corticoides inhalados, ¿no? Entonces, existen existen 3 niveles de control: controlado, parcialmente controlado y no controlado. Y eso va a depender de la cantidad de síntomas, ¿no? El controlado prácticamente está totalmente asintomático. El parcialmente controlado, los síntomas son más de 2 veces por semana. La actividad, salvo que juegue un partido de fulbito 2 tiempos, ya se comienza a presentar, pues, ¿no? ¿Ya? Y los síntomas nocturnos, muy de vez en cuando. Y necesidad de medicamento de rescate, 2 a 3 veces por semana, ¿no? Algo de salbutamol necesita. Y la función pulmonar, menor al 80% del previsto, al mejor valor personal. Y la exacerbación hace una crisis, ¿no? 1 o más al año. El no controlado, todas las semanas está en la emergencia, ¿no? Ya son conocidos ya. Incluso llega y lo llaman por su nombre al paciente, ¿no? Entonces, 3 o más, el resto de las actividades, síntomas nocturnos, síntomas de la actividad diaria, 3 o más características del asma parcialmente controlado, pero presentes en cualquier semana. O sea, el paciente está todos los días prácticamente tosiendo, ¿no? El diagnóstico, ya, la prueba gold estándar para hacer diagnóstico de asma es la espirometría, pues, ¿no? Ya la espirometría es la prueba gold estándar para hacer diagnóstico de asma, en donde vemos la variabilidad de la función pulmonar, ¿no? Una alternativa a la espirometría es la flujometría. ¿Ya? La flujometría mide ¿qué cosa? La medición de la función pulmonar evalúa el flujo aéreo en una expiración forzada. La ventaja del pico flujo expiratorio es que es una prueba casera que lo puede hacer en cualquier consultorio, etcétera. No solamente tenemos que ver los valores previamente sano o los valores cuando el paciente, de acuerdo a la edad, pues, ¿no? Ya, el flujo pico expiratorio encontrado en determinado momento se expresará con un porcentaje del mejor valor conocido, ¿no? Por ejemplo, si su valor conocido es 100 y después el paciente tiene con el flujo pico expiratorio 80, el porcentaje de viabilidad sería 20%, ¿no? Porque 100 es el mejor valor conocido del paciente. Cuando no se conoce este valor, porque de repente nunca entró sano a la consulta, ya vemos según la talla, ¿no? Según la talla ya tiene su valor previsto y con eso hacemos esta variabilidad de porcentaje. ¿Ya? La espirometría, ya se dice que un aumento del 12% en el flujo expiratorio forzado primer segundo, ¿ya? O más de 200 mililitros después del uso broncodilatador indica que el paciente es reversible a los beta 2, ¿no? Y muchos pacientes asmáticos lamentablemente se encuentra una espirometría normal o que no encuentre una reversibilidad, y esto no descarta el diagnóstico de asma. Ya muchas veces no se descarta eso. En algunos casos se indica la prueba de la provocación, ¿no? Con metacolina, pero casi nunca se llega a esto, ¿no? ¿Ya? Otras formas de diagnóstico, ya que tenemos en los pacientes, ya es el uso del flujómetro, que es importante para el diagnóstico y el monitoreo. O sea, es fácil, ¿no? Muchos pacientes tienen de manera personal su flujómetro. O sea, llegan a la consulta y con su cuadernito saben más o menos cada 2 o 3 días ven cuál es su valor promedio de su flujómetro, ¿no? Se dice que existe una mejoría en 60 litros por minuto o una variabilidad mayor del 20% después del uso de broncodilatador, ¿no? Cuando esto sucede es sugestivo del diagnóstico de asma. No es lejos, mucho mejor es la espirometría, pero lamentablemente necesita obviamente que un personal entrenado lo haga y obviamente el equipo la espirometría. En cambio el flujómetro lo puede hacer el paciente en la casa, ¿no? Puede ser de uso casero. Es el clásico flujómetro, pues, ¿no? Que son 2 de acuerdo a la edad y la talla del paciente, pues, ¿no? ¿Ya? La radiografía de tórax nos puede también hacer o inducir el diagnóstico del paciente asmático. Por ejemplo, si vemos un tórax, característicamente un tórax en tonel, ¿no? O una hiperinsuflación. O sea, horizontalización de las costillas, ¿no? Descenso de los diafragmas, ¿ya? Un tórax ensanchado, aumento de los espacios intercostales, ¿ya? Y una radiotransparencia más en las zonas periféricas, ¿no? Entonces, es un clásico tórax de un paciente asmático. El diagnóstico diferencial: cualquier infección de vía respiratoria alta o baja, obstrucción de vía aérea, cuerpos extraños, ¿no? Bronquiectasia, CPOP, tuberculosis, alteraciones psiquiátricas, etcétera, pues, ¿no? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales están eso, ¿no? Muchas veces, muchas bronquiolitis no son bronquiolitis y son asma, ¿no?
Fármacos también, porque hay unos fármacos que producen broncoconstricción, pero generalmente cuando esto sucede, suceden en pacientes con antecedentes de asma, ¿no? Como los beta 2, pues, ¿no? El objetivo del tratamiento, según el GINA, ¿qué cosa es? Mejorar la sintomatología del paciente, prevenir las exacerbaciones y al final el objetivo final es el control total del asma, ¿no? Y sobre todo prevenir la mortalidad del asma y evitar los efectos adversos de la medicación antiasmática. Como es una patología crónica, en general el asma no tiene cura, pero muchas veces en pediatría el asma mejora o desaparece después de los 8 a 11 años de edad porque la función pulmonar madura y entonces ya no se hace tan reversible el paciente, ¿no? En el tratamiento debemos educar a los pacientes, tanto al niño como a los padres, valorar y monitorizar la gravedad del cuadro, evitarla, si conocemos si la madre nos dice, ¿sabes qué, doctor? Cuando mi hijo come chocolate, hace su crisis, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta es simple, señora, no le dé chocolate, pues, ¿no? Entonces, si conocemos el factor que desencadena, hay que evitar en lo posible, ¿no? Ya, establecer un plan de trabajo, como es una enfermedad crónica, hay que tener en cuenta a los familiares. Lo ideal es que el paciente vaya a la consulta sano. Eso significa un paciente controlado, no que vaya a la consulta cuando haga cada vez su crisis, pues, ¿no? Y hacer un seguimiento regular en los pacientes. Los fármacos ya antiasmáticos los podemos dividir en dos grandes grupos. Esta es una forma de separación, ¿no? Uno, los medicamentos controladores, ¿ya? O medicamentos de rescate y los medicamentos controladores. Los medicamentos de rescate están básicamente los broncodilatadores, ¿no? ¿Ya? Y los medicamentos controladores tenemos los antiinflamatorios. Los medicamentos como los broncodilatadores tenemos clásicamente el beta 2, ¿ya? Y el bromuro y patropio, ¿no? Y los antiinflamatorios de tipo corticoide. Tenemos la beclometasona, la budesonida, la fluticasona, etcétera, pues, ¿no? El tratamiento de la crisis asmática, ¿ya? El tratamiento de la crisis asmática primero es la oxigenación, hidratación, beta 2. Cuando llega un paciente con una crisis asmática a la emergencia, ¿ya? ¿De qué va a depender de que el paciente se vaya a su casa? Va a depender fundamentalmente del efecto broncodilatador del medicamento. No va a depender del corticoide. El corticoide demora 4 a 6 horas en actuar. Va a depender del beta 2, ¿no? Por eso que nosotros indicamos beta 2 de manera intensiva, ¿no? Cada 20 minutos o de manera continua si es un mejor más severo. O sea, de eso va a depender que el paciente se vaya a su casa, del beta 2. ¿Ya? Entonces, en la crisis asmática usamos beta 2 de inicio, corticoide sistémico, pero no con la intención de mejorar el cuadro en ese momento. El corticoide sistémico por vía oral, cuando lo usamos para evitar que el paciente recaiga, o sea, regrese 6 o 8 horas después con el mismo cuadro, ¿no? También está el bromuro y patropio y la fisioterapia respiratoria en aquellos pacientes que tienen atelectasia. Entre la medicación controladora, como ya mencioné, están ¿qué cosa? Los corticoides inhalados o medicación también llamada preventiva. Ya tenemos también los modificadores de los leucotrienos, o sea, los antileucotrienos, los montelukast, los afirlukast y todos los lukast, pues, ¿no? Que cuestan alrededor de 300 y 600 soles mensuales, pues uno da mucho lukast porque cuesta bastante, pues, ¿no? Pero es una medicación que solo no sirve. Se usa siempre concomitante con el corticoide inhalado, ¿no? Siempre, ¿ya? Otra posibilidad son los beta 2 de acción prolongada. Entre ellos tenemos el salmeterol y el formoterol, ¿no? Los beta 2 de acción prolongada nunca se usa, ¿ya? Nunca se usa en la fase aguda, nunca. Se debe usar solamente como medicación preventiva a largo plazo, ¿no? Acá tenemos las dosis de los corticoides, ¿no? Tenemos dosis baja, dosis media y dosis alta. Entre ellos tenemos la beclometasona y cada uno tienen ahí su dosis, ¿no? Ya que podemos usar, si el paciente no mejora a largo plazo, la primera indicación es aumentar la dosis del corticoide, ¿no? Según el tipo de corticoide está la dosificación, eso es para que lo sepan nomás, ¿no? ¿Ya? Entre la medicación aliviadora, o sea, lo que va a depender que el paciente se vaya a la casa y no se quede en el hospital, va a ser los beta 2 agonistas, bueno, o los anticolinérgicos. Las teofilinas ya casi no se usan ya, ¿no? Los beta 2 agonistas de acción rápida. Entre ellos tenemos el salbutamol. ¿Ya? Y lo otro también, el fenoterol, pero el fenoterol ya no se está usando ya, ¿no? Se usa el fenoterol muchas veces en muchos hospitales, estoy seguro que todos ustedes han usado fenoterol, ¿no? Porque el fenoterol cuesta como 1 y el salbutamol tiene un costo como 5 o 6, pues, ¿no? Las dosis del salbutamol generalmente son 3 a 5 veces más dosis que el fenoterol. Entonces, aparte que cuesta 5 o 6 veces más, ¿ya?
se acaba 3 a 4 veces más rápido, ¿no? O sea, le sale más caro al Estado. Pero actualmente en los hospitales, al menos en mi hospital, usamos solamente salbutamol de hace unos 6, 7 meses, ¿no? Ya no usamos fenotrol. Si bien es cierto, ambos dos son selectivos, ya tienen mucha cantidad de efectos adversos, básicamente taquicardia, palpitaciones, ¿no? que es muy notorio en el paciente. Las teofilinas o las aminofilinas casi ya no usamos ya, ¿no? Los beta-2 agonistas, ¿no? Obviamente es el alivio agudo de los síntomas. Su mecanismo de acción es fácil, broncodilatación con relajación del músculo liso. ¿Dónde? En receptores de los beta-2, pues, ¿no? Efectos adversos, taquicardia, tremor muscular e inquietud, ¿no? La vía inhalatoria, ¿no? Hay un montón de estudios donde dicen que el MDI, o sea, el microdosificador inhalado, que es el spray, es igual a la forma nebulizada, ¿no? Es igual, tiene el mismo efecto terapéutico. Pero igualito seguimos nebulizando, ¿no? ¿Ya? Es en el niño, ¿no? El uso del MDI. En el niño pequeñito, con una cámara espaciadora. Y en el niño mayor de 6 o 7 años, directo, ¿no? Pero se ha demostrado que el uso de la cámara espaciadora debe ser para niños, para adultos, para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque concentra mejor el medicamento. Por eso que debe ser usado para todos, pues, ¿no? Más o menos la cámara espaciadora concentra el medicamento en un 50% más a nivel del tracto bronquial. Entonces, cuando nuestro objetivo inicial en el paciente asmático, ¿qué cosa es? Saturar la mayor cantidad de receptores para que ocurra la mayor cantidad de broncodilatación. Entonces, mientras más beta-2 tienen en el bronquio, va a haber mayor cantidad de efecto terapéutico, ¿no? Todos ustedes saben que el 90% del medicamento, cuando es inhalado, queda en la cavidad oral, ¿no? Solamente el 10% nomás pasa a la vía respiratoria. Y hay todo un mecanismo de esto de acá, ¿no? El beta-2 tenemos en salbutamol, nebulizada, fenotrol, terbutalina, pues, ¿no? ¿Ya? Y los de acción larga, que no se usan en las formas agudas, solamente para forma preventiva, tenemos el salmeterol y el formoterol, pues, ¿no? Y estas son las dosis que se usan, ¿no? Clásicamente el fenotrol, una gota por cada 3 a 5 kilos de peso, y el salbutamol 0,10 a 0,15 microgramos por kilo, pues, ¿no? Ya que se usa cada 20 minutos por 3 veces, etcétera, pues, ¿no? ¿Ya? El tratamiento, ¿ya? El tratamiento de la crisis asmática inicialmente, como ya mencioné, es el beta-2 de acción corta, salbutamol o fenoterol, ¿no? Se prefiere el salbutamol. Si el paciente no mejora, ya tenemos un tratamiento alternativo o no convencional, que es el inicio de los anticolinérgicos, ¿no? El bromuro y ipatropio, ¿ya? Que es el MDI, ¿ya? El bromuro y ipatropio potencia el efecto broncodilatador del beta-2. El beta-2 actúa sobre el músculo liso, generalmente pequeño, y el bromuro y ipatropio actúa generalmente sobre el músculo liso, generalmente grande, ¿no? A nivel de los receptores M3, pues, ¿no? Muscarínicos M3. Entonces, esto produce una mayor broncodilatación. Se dice, hay un montón de estudios en donde en pacientes con crisis asmática aguda, se dice que el uso concomitante del bromuro y ipatropio reduce en un 30% la posibilidad de que el paciente se hospitalice, ¿no? O sea, y ese efecto sí es importante, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque potencia el efecto broncodilatador del beta-2. ¿Ya? Las antinas o las aminofilinas ya casi no se usan, pues, ¿no? Ya las antinas o las aminofilinas ya es un inhibidor de la fosfodiesterasa, aumenta el AMP cíclico y esto produce una relajación del músculo liso. Ya su uso está restringido, ¿por qué? Porque tiene una gran cantidad de efectos adversos, muy taquicardizante, mucha hipertensión, ¿ya? Y produce una gran cantidad de efectos adversos en el paciente porque la dosis tóxica con la dosis terapéutica son muy cercanas, ¿no? La dosis de inicio se da 4 a 6 miligramos por kilo dosis y la dosis de mantenimiento 0,5 a 1,2 miligramos por kilo por hora en infusión continua, ¿no? ¿Ya? Lo que cada vez estamos usando más nosotros, al menos en cuidados intensivos, es el sulfato de magnesio, que está dentro de la medicación no convencional, ¿no? Produce una relajación del músculo liso bronquial secundaria a la inhibición competitiva de los canales de calcio. El mecanismo exacto no se sabe, ¿no? No se sabe cómo broncodilata, pero tiene buen efecto en pacientes con un score severo. La ventaja, que es fácil de administración, posibilidad de asociación, se usa siempre con un beta-2 sin exacerbar los efectos adversos, y los efectos clínicos se ven 1 a 2 horas después de la administración. Obviamente cuando se usa, ya tiene que ser el paciente monitorizado. Sulfato de magnesio solamente se debe usar en una unidad de cuidados intensivos, el paciente monitorizado. Siempre se debe hacer así,
Ya no se usa en la emergencia o se pone, el señor siéntese en una banquita y viene la enfermera y le coloca el sulfato de magnesio endovenoso, no. Siempre tiene que ser monitorizado. Las dosis, ya no existe una dosis establecida, ¿no? Ese es el principal demol del sulfato de magnesio. ¿Ya? La dosis recomendada está entre 25 miligramos por kilo hasta 100 miligramos por kilo, ¿no? Una dosis exacta que no produce daño no se sabe, pero nosotros preferimos usar una dosis intermedia, que va entre 25 y 50 miligramos por kilo por vía intravenosa, que puede ser cada 12 horas, que puede ser cada 6 horas, depende, ¿no? Depende de la necesidad del paciente. Tampoco existe una frecuencia de uso, ¿ya? Otro, dentro del tratamiento, como ustedes saben, es el uso de antiinflamatorios. En la fase aguda siempre tenemos los antiinflamatorios de tipo corticoide por vía sistémica, y en la fase crónica los antiinflamatorios de tipo corticoide pero ya por vía inhalatoria, ¿no? Otros medicamentos que se pueden usar son los cromoglicatos, ya que es lo que hacen, ¿no? Estabiliza a nivel de los mastocitos y produce una supresión ya de los macrófagos, de los eosinófilos y de los monocitos. Pero no está muy demostrado ese efecto, por eso que cada vez se está usando menos, ¿no? Y el uso de antileucotrienos, como el montelukast, el safilukast, etcétera, que reduce el 40% de las exacerbaciones respecto al placebo. Pero esto se usa como terapia de mantenimiento, no en la fase aguda, ¿ya? Los corticoides inhalados, a la larga, es el tratamiento electivo de primera elección en pacientes asmáticos, ¿ya? Para evitar la exacerbación, porque como todos ustedes saben, parte del objetivo del tratamiento es que el paciente cada vez venga con exacerbaciones agudas de asma. La forma más efectiva para que el paciente tenga una exacerbación aguda es el uso del corticoide, ¿ya? Es el tratamiento de primera línea en niños con asma leve persistente para adelante, pues, ¿no? Y obviamente disminuye la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y otra cosa, otro beneficio que se dan con los corticoides inhalados es que inhibe o disminuye el fenómeno de la remodelación, ¿ya? Entonces va a haber menor cantidad de tejido fibroelástico, colágeno, etcétera, a nivel del músculo circundante a la zona del músculo liso bronquial, ¿ya? Entonces los corticoides cuando lo usamos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Ya? Controlan los síntomas, mejora la función pulmonar, reduce las exacerbaciones. Esto hace que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Por eso que es el tratamiento o terapia de primera línea en pacientes asmáticos. El tratamiento en la fase aguda siempre es por vía oral o por vía endovenosa. Inhalatoria, algunos han intentado usar por vía inhalatoria la beclometasona con pocos efectos, pues, ¿no? Pero generalmente tratamiento agudo, oral o endovenoso. Prednisona por vía oral, ¿ya? Por vía endovenosa, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, a la dosis que aquí se encuentra, pues, ¿no? Desde el punto de vista teórico, ¿ya? La prednisona es igual de efectiva que la dexametasona o la hidrocortisona. Solamente está indicado el tratamiento endovenoso de corticoides en aquellos pacientes que tienen imposibilidad de tomar la vía oral, o sea, en aquellos pacientes con un score severo, pues, en ellos se usan la vía endovenosa de preferencia, pero se usa porque la tolerancia oral es mala, pues, ¿no? Y acá tenemos igual la dosis equivalente de glucocorticoides inhalados, pues, ¿no? Tenemos todo eso, ya lo hemos pasado ya, ¿no? Y esta es la dosis compatible de distintos corticoides inhalados, parecido. ¿Ya? Todos ustedes saben que en el mercado existe corticoide inhalado más beta-2 de acción prolongada, ¿ya? Por ejemplo, el clásico fluticasona más salmeterol, ¿no? ¿Ya? O el clásico fluticasona más formoterol, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué se usa el beta-2 de acción prolongada? Se usa con la intención de disminuir la necesidad o disminuir la cantidad de corticoide inhalado. Con esa intención se usa, ¿ya? Y esto hace que mejore el cuadro clínico del paciente con una menor necesidad de corticoides, ¿no? Por eso en el paciente asmático, el paciente crónico asmático que usa corticoide inhalado por largo tiempo, la idea es dar la menor cantidad de corticoide inhalado que sea lo necesario para que el efecto terapéutico sea adecuado, pues, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Salbutamol más beclometasona, que es la peor combinación que hay, ¿no? Porque el salbutamol, ¿qué cosa es? Un beta-2 de acción corta, pues, ¿no? Que no se debe usar. Otra, salbutamol más bromuripatropio es una buena asociación en las exacerbaciones agudas porque, como ustedes saben, el bromuripatropio ya potencia el efecto del beta-2 de acción corta. Ahora, ¿por qué el salbutamol y beclometasona es una mala asociación? Porque los beta-2 de acción corta no se usan de manera crónica,
¿ya? Se usa solamente para las exacerbaciones agudas. Cuando usamos un corticoide inhalado, de repente lo usamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues, ¿no? Y no vamos a usar salbutamol 1 mes, 2 meses o 3 meses. O sea, pues es una situación que no tiene ningún sentido, pero en el mercado hay esto, pues, ¿no? Y todavía muchos lo recetan. Otra alternativa, y es una buena asociación, es el salmeterol más fluticasona, pues, ¿no? Y lo otro son la budesonida más el formoterol, o el formoterol más fluticasona, que también es una asociación más o menos importante, ¿ya? Este es un cuadro donde ve el tratamiento de las exacerbaciones de asma en pacientes menores de 5 años, ¿ya? Primero valoramos, pues, ¿no? ¿Ya? Según la valoración, si es catalogada como moderada, siempre nebulizamos, MDI o nebulización, y corticoide vía oral, ¿no? ¿Ya? 1 miligramo por kilo, 1 a 2 miligramos por kilo. Si el paciente mejora, ¿ya? O si el paciente no mejora, hospitalizamos, ¿no? En la crisis grave, siempre hay que hospitalizar, ¿no? Igual, se valora en el paciente, le damos oxigenoterapia, nebulizamos 3 veces, o hacemos MDI cada 10 minutos por 1 hora, ¿ya? Corticoides también, y valoramos la respuesta, ¿ya? Si hay prueba de respuesta, siempre hospitalización, pues, ¿no? En la crisis que amenazan la vida, estos pacientes siempre van a la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Y esto se valora con un AGA en estos pacientes, pues, ¿no? El tratamiento del asma agudo en mayores de 5 años, también, ¿no? En la crisis moderada, estas características, ¿no? Que tiene una saturación mayor al 92%, un flujo expiratorio forzado, ¿no? Un PEF mayor al 50% al basal, ¿ya? Que sea capaz de hablar, una frecuencia cardíaca que sea menos, o sea, no está muy taquicárdico, menor de 120, y una frecuencia respiratoria, ¿ya? Que sea más o menos un promedio por debajo del valor aumentado, o sea, que tenga más o menos 30 por minuto o menos, ¿no? Que los beta-2 se usa inicialmente los beta-2 agonistas de acción corta, el salbutamol en MDI o salbutamol nebulizado o fenoterol nebulizado, pues, y los corticoides por vía sistémica, prednisona, dexametasona, prednisolona, hidrocortisona, etcétera, pues, ¿no? Ya valoramos al paciente. Si hay prueba de respuesta, siempre se hospitaliza. En la crisis grave, también ciertas consideraciones clínicas, y hacemos prácticamente lo mismo y la valoración es la misma, ¿no? La diferencia son las crisis que amenazan la vida del paciente. Estos pacientes siempre tienen que ir a cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Y la acción tiene que ser rápida, ¿ya? Desde en emergencia, casi lo mismo, ¿no? ¿Ya? Las complicaciones del asma, ¿ya? Pueden ser complicaciones mecánicas. Entre ellas el síndrome fuga de aire, o sea, el neumotórax, ¿no? Secundarias al asma, ¿no? También las atelectasias, ¿no? El paciente tiene tanto tapón de moco, ya que ese tapón obstruye un bronquio grande o pequeño y produce la atelectasia. En la gasometría vamos a encontrar la insuficiencia respiratoria en estos pacientes, ¿ya? En algunos pacientes vamos a encontrar la presencia de bronquitis o la neumonía, ¿no? Que es una complicación importante del asma. Y las metabólicas, la hiperglicemia por tanto estrés, las hipopotasemias, ¿no? ¿Ya? Y en algunos casos vamos a encontrar el paciente que cursa con una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entre las cardíacas, las más frecuentes son las taquiarritmias, ¿no? Es la complicación cardíaca más frecuente, ya sea por la misma obstrucción bronquial, como compensación del corazón para mejorar la oxigenación o para mantener una oxigenación más o menos adecuada, o también las taquiarritmias secundarias al uso de los beta-2, pues, ¿no? Ya acá tenemos una de las complicaciones que es la neumonía, ¿no? Que es una complicación. Y acá tenemos una atelectasia, ¿ya? Una atelectasia, neumonía, y este es un neumotórax, ¿no? Los criterios de hospitalización, todos los asmáticos con una crisis severa se tienen que hospitalizar, todos, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, llega con un score de 5 y no mejora y sigue en 5, también se tiene que hospitalizar, a pesar de ser leve, tiene que hospitalizarse, pues, ¿no? O sea, una inadecuada respuesta terapéutica también se hospitaliza. ¿Ya? A aquellos pacientes que tienen historia severa, ya con hospitalización anterior, incluso que llegó a UCI, también lo observamos, ¿no? Para ver cómo es la evolución. La presencia de alguna complicación, o sea, todos los asmas complicados se tiene que hospitalizar. O sea, una atelectasia, no, más asma se hospitaliza, una neumonía más asma se hospitaliza, un neumotórax más asma también se hospitaliza, ¿ya? Y una de las cosas, cuando existe una alteración, cuando la respuesta social del paciente no es la adecuada, ¿no? Por ejemplo, le hablamos a la mamá no entiende lo que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde vive? Vive en una zona tan lejana que la posta o el sitio más cercano está a 2 o 3 horas, ¿no? Y de repente ni siquiera tiene los medios para poder, o el tiempo para poder dedicarle a su hijo. En ese caso, por medios sociales, se hospitaliza, pues, ¿no? ¿Ya? Existen también algunas indicaciones para que el paciente, ¿no? Ni bien se hospitalice, vaya a una unidad de cuidados intensivos.
Uno, que el paciente está tan hipóxico o tiene una hipoxemia tan marcada y tan duradera que está con alteración del sensorio, obviamente sensorio deprimido, ¿no? ¿Ya? O que el paciente está con una fatiga muscular, ¿no? Ya ni los músculos ya lo mueve ya, ¿no? Y el tórax encontrado un tórax silente, pues, ¿no? O sea, silencio auscultatorio, ¿ya? Y una voz entrecortada, no puede ni hablar, ¿ya? Y una PCO2 mayor de 45, o sea, está entrando en insuficiencia respiratoria, ¿ya? O aquellos pacientes en donde lamentablemente, sin querer lo intoxicamos, pues no está muy taquicárdico, o sea, tiene una reacción adversa al medicamento, se tiene que hospitalizar para monitorización, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos. Mal asmático o estatus asmático también, ¿no? Un estatus asmático es aquella crisis asmática que no mejora con la medicación convencional y que progresivamente el paciente va empeorando. Entonces esos pacientes tienen que hospitalizarse. Obviamente la parada respiratoria que precede a la parada cardíaca también, pues, ¿no? La acidosis metabólica severa también es un criterio para hospitalizar.